Saludos, bienvenidos sean todos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, este tiempo que estamos dedicando al Evangelio de Mateo. Estamos específicamente en el capítulo 23, como muchos de ustedes sabrán. Estamos ahí tomando tiempo para ir paso a paso a través de la escritura y poder extraer de ella la guía para nuestras decisiones, la guía para nuestra conducta y ciertamente consejos y aliento para nuestra fe. Vamos a continuar donde nos quedamos en la sesión pasada y vamos a partir de ahí a continuar en el texto que estamos considerando. Padre y Señor, Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza porque solo tú la mereces. Señor, que en este tiempo podamos comprender tu palabra y que podamos, Señor, saber cómo aplicarla a nuestro día a diario, a nuestro día a día. Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estábamos en este pasaje de Mateo 23, 1 al 7. Ya hemos avanzado algo a lo largo, a través de él. Y vamos a continuar ahí donde nos quedamos en la ocasión pasada. Dice así la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ya estábamos considerando estas manifestaciones de estos religiosos que el Señor Jesús aquí señala como intentos de que las personas los noten, de ser elogiados, de ser reconocidos como gente demasiado buena, demasiado religiosa. Entonces ya vimos en la ocasión pasada lo del ensanche de las filacterias y explicamos lo que esto era. Y ciertamente debemos nosotros evitar caer en ese error de tener este tipo de conducta. Y esto de las filacterias que se convirtieron prácticamente en amuletos. Cuidado con estar utilizando cosas a la manera de amuletos. Hay personas que, por ejemplo, tienen en sus casas la Biblia abierta en el Salmo 23, como para que eso bendiga su casa. Ciertamente, la Biblia no es un amuleto. Las cosas que hacemos para el Señor no es para que nos den suerte ni para que nos protejan como si fuera un amuleto. Es una vivencia personal la que debemos llevar con el Señor Jesucristo y eso es lo que nos debe motivar a actuar cada día, no dependiendo de este tipo de manifestaciones. Bueno, esto hacían estos religiosos y el Señor hace la advertencia para que sus discípulos no caigan en esos errores. Entonces continuamos con ese tipo de manifestaciones. Veamos la siguiente. Dice, y extienden los flecos de sus mantos. Era otra de las maneras como ellos pretendían hacerse ver, hacerse notar, extender los flecos de sus mantos. ¿De qué está hablando? Bueno, Dios había determinado, eso estaba en la ley, que los israelitas hiciesen franjas en los mantos o sea, en los vestidos exteriores, lo que llevaban por encima de la ropa. Y ciertamente de esa franja se colgaban 4 cordones azules, uno en cada esquina, que servían de fleco. Eso eran los llamados flecos de los mantos, cuyo propósito era recordarles su compromiso con los mandamientos de la ley. Aquí puedes ver el ejemplo de un manto de oración con sus diferentes franjas y aquí están los flecos que se colgaban de cada uno de las 4 esquinas del manto. El manto se ponía acá sobre los hombros, obviamente. Por ejemplo, tenemos textos donde vemos este mandato, digamos, cuando Dios se lo da a Moisés en Números 15, 37 al 40. Números 15, 37 al 40, leemos, por ejemplo, en el 38, diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, el famoso fleco. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Esa era la finalidad, como un recordatorio. También dice Deuteronomio 22:12,
te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Entonces, vemos que estos eran los flecos que tenían como propósito que ellos se acordaran de los mandamientos de Dios y que tenían que cumplirlo. Algo parecido, proporciones guardadas a cuando usted, por ejemplo, hace algo para que no se le olvide. Por ejemplo, hay personas que se amarran un hilito en un dedo para acordarse que la esposa le dijo que llevara leche, por decirlo así en forma exagerada. Pero sí, hay cositas que de repente uno utiliza como para acordarse de algo que se le puede olvidar. Bueno, parecido era el mandamiento del Señor, de un símbolo que llevaban en su ropa para que cada vez que lo veían se acordaran de que tenían que guardar los mandamientos por Dios establecidos. Esos flecos se llamaban en griego craspeda. Craspeda era el término que recibía en griego estos flecos, pero en hebreo era sisit, sisit con doble Z, sisit. Eran los famosos flecos. Y de hecho Jesús los usaba. Cuando tú ves, por ejemplo, en Mateo 9:20, dice que se acercó estamos en Mateo nuevamente. Una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahí cuando dice el borde es realmente el fleco en el término, en que está esto escrito. Entonces, de tal manera que vemos que pasaje que conocemos todos de la mujer con flujo de sangre, que extiende su mano para alcanzar el borde del manto de Jesús, en realidad se trataba de el fleco o uno de sus flecos. También en Mateo 14:36 dice que y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Ese borde es en el término griego craspeda, que es el fleco de su manto. La versión en español lo traduce en borde, pero el término original se refería al fleco, es decir, estos cordones que colgaban en las cuatro esquinas de los mantos, y Jesús como rabino pues lo usaba, era la costumbre, pero ojo que el propósito era ciertamente no usarlo como amuleto ni como ostentación, sino como algo que Dios había establecido para que se acordaran de sus mandamientos, para que les sirviera de recorderis. Posteriormente, con el tiempo, esto en el tiempo de Jesús se llevaba en estos mantos de oración, pero con el tiempo ya se comenzó a llevar en la ropa interior que usaban incluso en la antigüedad los hombres. Y hoy en día los judíos religiosos, los judíos más ortodoxos, lo ponen en el chal que llevan estos judíos devotos para la oración. Una especie de chal que se ponen sobre los hombros, llevan estos flecos que son pues lo que tomaron a partir de lo que establecía la ley. Y esos son los flecos que aquí dice que ellos extendían en los flecos de sus mantos. Ahora, los escribas y fariseos, según dice el Señor en este texto, hacían más visibles, los hacían más llamativos los flecos de sus mantos, y lo hacían a propósito, para que fueran más vistos, como quien dice, para que la gente los notara más. Esto obviamente tenía propósito. Así, al notarlo las personas, notar estos flecos tan grandes, tan extraordinarios, les considerarían más devotos. Ese era el propósito. Que cumplieran este propósito en la gente, no sabemos cuánto, pero esa era la intención. Y el Señor Jesús aquí los desenmascara. Igual que hacían con las filacterias, que hacían las cintas más grandes, más gruesas, más llamativas, igual hacían con los flecos de los mantos que estaban aquí exagerando. Dice, otra actitud que tenían dentro de las que Jesús está aquí mencionando para hacerse notar, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Los mejores puestos en los banquetes eran los que estaban al frente, obviamente, sobre todo a ambos lados del anfitrión. Por eso, por ejemplo, podemos ver Mateo 20 al 21, que se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
¿Por qué le pedía esto la madre de los hijos de Zebedeo? Porque quería distinguirlos, quería que sus hijos, tanto Jacobo como Juan, fueran distinguidos en el reino del Señor. Entonces, ella deseaba que estos hijos suyos, cuando estuviera el Señor Jesús en su reino, tuvieran el puesto de honor, que eran los que estaban al lado del principal, del dueño de la casa, en este caso del Señor Jesús, que obviamente se trataría de su reino y por tanto él el rey, y por eso esto de los puestos a su derecha y a su izquierda. Y es que estar a la derecha o a la izquierda o lo más cercano posible del anfitrión era una forma de distinción, de distinción. Ocupar esos primeros lugares en un banquete era sinónimo de dignidad. Entonces, esto era lo que pretendían conseguir estas personas cuando iban a una cena, a una reunión, ser puestos en un lugar de dignidad, de distinción. Y saber que en la sinagoga los lugares de honor estaban sobre una plataforma ligeramente más elevada que el resto de la superficie de la misma, en la parte delantera, mirando hacia la congregación. Se ponía en el frente, mirando hacia la congregación y cercano a la persona que leía y dirigía la oración. Este es un plano de una sinagoga simple. Estaba en el piso de abajo, en la planta baja, porque algunas tienen dos pisos. Se sentaban los hombres. Estaba al fondo, había una especie de pequeño anaquel que llamado arca, donde se guardaba el rollo de la ley. Ahí estaban los rollos de la ley, los libros y todos los profetas, todo lo que se leían sábado tras sábado estaban guardados ahí. Y había un pupitre de lectura, un punto elevado desde donde la persona encargada ese día de leer la palabra se subía para desde ahí leer a toda la congregación. Y habían los puestos alrededor, los primeros puestos eran los puestos de más distinción, de más honor, y así en sucesión. Pero las mujeres estaban en una galería elevada llamada Galería de las Mujeres, que hoy en día cuando se visita una sinagoga, pues sobre todo en Europa se encuentran estas galerías que son altas y tienen un barandal, pero son abiertas al centro por donde pueden ver la lectura, seguir la lectura de la palabra. Entonces, estos puestos que estaban más cerca de quien leía la palabra en la sinagoga eran los puestos para las personas más distinguidas. Eh, y ciertamente era lo que estos eh, religiosos pretendían. Eran los sitios más próximos al lugar, ciertamente donde se guardaban los rollos de la escritura, que se guardaban en este lugar llamado arca. Entonces, esto era para las personas más distinguidas. La última fila, por ejemplo, en una sinagoga tradicionalmente era para los niños y la gente menos importante de la población. Cuanto más, esto era tanto así que cuanto más adelante estaba el asiento, mayor era el honor. Eh, Proporciones guardadas es más o menos como cuando, por ejemplo, una persona le cede un puesto a una dama, un hombre le cede un puesto a una dama, o un joven le cede un puesto a un anciano. Es un tema totalmente distinto lo que lo motiva y es la cortesía, es el respeto y todo aquello, pero la idea es que había una distinción en darle este asiento. En los tiempos de Jesús, esto de los lugares adelante, en los banquetes, en las sinagogas, eran como una forma de distinguir a las personas de más honor, de más distinción. Pero obviamente que en nuestro medio a veces se ceden los puestos más por cortesía. Pero lo que queremos dar a entender es que había un significado en aquel asiento, en aquella posición. En general, los sitios más honorables eran para los ancianos, eso sí. Generalmente los ancianos de la población, la gente con más, era tratada con más honor. Eh, y bueno, ciertamente este tema de que los asientos delanteros fueran de más honor, por otro lado son los puestos que tienen mayor exposición y que pueden visualizar más directamente lo que está ocurriendo porque están al frente. De por sí que cuando vas a ver un espectáculo, por ejemplo en el teatro, usualmente los puestos que están al frente o incluso en un espectáculo deportivo, los que están al frente en el estadio o en el gimnasio o
el lugar donde se lleva a cabo este concierto, lo que sea, son los más caros. Mientras más atrás, más baratos. Entonces ahí te das cuenta cómo hoy en día, en otro sentido, esto se le da un valor, en este caso por la posición, ya no por el tema de distinción, sino por que son puestos preferenciales. Entonces, por ahí va la cosa. Estos querían ser distinguidos buscando que fueran colocados en estos puestos de preeminencia. Y obviamente que el problema estaba en su intención. Y es que los escribas y los fariseos anhelaban esos puestos, es lo que dice aquí el texto. Lucas 14:8, por ejemplo, Lucas 14:8 dice que cuando fueres, dice el Señor, convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Así que ahí Jesús enseñaba que esto de procurar los puestos primeros no era algo que debiéramos estar haciendo, porque ciertamente eso quería decir que nos considerábamos los más distinguidos y realmente un discípulo de Jesús nunca debe pretender ser exaltado él mismo, sino que si alguien lo va a hacer, que lo haga el Señor, que Él sea el que te distinga y no tú procures ser distinguido por tus propias fuerzas o por tus propias acciones. Y esta conducta de procurar esos puestos primeros o hacer distinción en esto de los puestos primeros, puestos posteriores, es reprendida, por ejemplo, en la carta de Santiago. Vemos en Santiago 2:2 al 3, como dice que si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Esa distinción de que habla Santiago precisamente se basa en el hecho de que los puestos principales, los más cercanos al anfitrión, eran para gente distinguida. Y los que estaban más al fondo y a veces ni siquiera había dónde sentarse, era para gente menos distinguida. Entonces, hacer esa distinción, hacer esa separación sencillamente por la apariencia, no es algo que debe caracterizar a los hijos de Dios. Debemos siempre ser cuánimes y no querer distinguir a uno por su apariencia y a otro menospreciarlo por su apariencia. De tal manera que aquí la palabra es clara en cuanto a no cometer este error y mucho menos, como decíamos, caer en el error de los escribas y fariseos de estar procurando los puestos mejores para ser distinguidos. Ellos siempre estaban bien presentados. Ellos siempre eran los que iban buscando los primeros puestos en las sinagogas y en los banquetes. Lo que Jesús entonces aquí está señalando, pon atención, lo que Jesús aquí está señalando no es que no se ocupen los primeros lugares, sino la motivación por la que se hacen. Pon atención. Él dice, aman los primeros asientos. Es decir, lo que los está motivando no es que, bueno, tocaba sentarse ahí porque tocaba, o que lo llamaron para que se sentase adelante, sino que amaban, deseaban eso. Entonces la motivación es lo que está detrás del error. Entonces ahí es donde tenemos que hacer una separación. Una cosa es que me toque sentarme en un puesto X y otra cosa que yo anhele ese puesto porque me va supuestamente a distinguir. Es que, mire, de todas maneras alguien tiene que ocupar los primeros puestos. Alguien se tiene que sentar en la primera fila, alguien en la segunda, alguien en la tercera y alguien en la última. Eso está claro, o sea, no es que nadie se va a sentar en la primera fila porque dice el Señor que no nos sentemos ahí y vamos a dejar la primera fila vacía. Por favor, seamos sentido común. El problema no está en el asiento que ocupes. El problema es la intención, el propósito. Siempre no se te olvide eso. El problema está en la intención de tu corazón. Si te toca y te llaman adelante y te sienten en la primera fila, bueno, gloria a Dios. Y no es para que te enorgullezcas ni te exaltes. Te quisieron distinguir cediéndote el primer, acéptalo. No es un pecado sentarse en primera fila. El problema está en querer buscar puestos de distinción para ser exaltados. Y aquí estamos con este ejemplo hablando de esto de los asientos, pero aplícalo a lo que sea. Entonces el problema no es que seas distinguido con un puesto de honor, por ejemplo, en tu graduación,
o que se te distinga en una boda como el padrino, como dicen, o el amigo del esposo, o que se distinga en un acto público porque tú has tenido una participación encomiable, incluso en la iglesia. Si hay un honor que se te rinde o se te otorga, porque ciertamente hay una razón para lo mío, acéptalo con humildad y da gloria a Dios. Pero no es que tengamos que abstenernos de esto. Así que distinguir una cosa de la otra. Es la motivación la que realmente está aquí condenando el Señor. Dice que aman los primeros asientos. Y aquí en cuarto lugar señala el Señor Jesús las salutaciones en las plazas. Ha señalado que procuran ostentación a través de el ensanchar las filacterias, alargar los flecos de los mantos, el buscar los primeros puestos en los banquetes y en la sinagoga. Y aquí en cuarto lugar las salutaciones en las plazas, dice el Señor de estos religiosos. Porque tanto escribas como fariseos procuraban esas salutaciones formales en las plazas. El saludo formal consistía más o menos en una inclinación del tronco, así como los saludos orientales, y entonces un ademán muy visible con el brazo y la mano derecha llevándolos al pecho y a la boca en un señal de mucho respeto y reverencia hacia la persona a la cual se saludaba. Entonces, este tipo de salutación es la que aquí se menciona. Y al estar en un lugar público, obviamente, si alguien te saludaba de esa forma tan expresiva, era visto por las personas en la plaza, en los lugares públicos. Quizás en la casa allá metido no iba a ser tan notable, pero en las plazas sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos que veían que este escriba, este rabino o este fariseo era saludado de una forma tan llamativa, deducían que era una persona de una alta dignidad, de un alto respeto. Entonces se vanagloriaban con esto de que las personas los saludaran con tanta expresión. Entonces, esto es lo que aquí el Señor está señalando. Ahora, pongamos esto claro, pongámoslo esto claro. Es correcto mostrar deferencia hacia quien ostenta un cargo, por ejemplo, hacia un superior en el trabajo o hacia un pastor en la iglesia, hacia un profesor en la escuela, en el colegio, en la universidad, o hacia nuestros propios padres en el caso de los hogares. Entonces, el respeto hacia un superior, esa deferencia nunca se debe quitar. El error está en cuando se exagera de una y de otra parte, porque tanto puede estar exagerando la persona que saluda por conseguir que esa autoridad le preste más atención, conseguir prebendas y beneficios a cuando esta persona ve que este subalterno lo saluda con tanta efusión y lo pone por las nubes. Eso tiene un término peyorativo en panameño, pero no lo vamos a mencionar. Pero también es un error que la persona procure y exija que se le dé una deferencia exagerada o demasiado forzada. De uno y otro lado es un error. Pero sí es correcto que tú muestres ese respeto, ese aprecio o esa, digamos, dignidad que merece un cargo. Dicen en la milicia, dice en la milicia que el soldado saluda no al hombre, sino al rango. El soldado saluda no al hombre, sino al rango. Ese es un dicho que tiene su sentido precisamente por el hecho de que hay un respeto a alguien que ocupa una posición. Y no es que esa persona sea más hombre que yo o que tenga mayor, digamos, dignidad delante de Dios, etcétera, sino que hay un respeto a una persona que ocupa una posición, ya sea en la iglesia o sea a nivel secular. Entonces, eso es correcto que se respete. Pero eso es una cosa y otra cosa es procurar forzar esa expresión digamos, de dignidad para que me exalten a mí. O yo estarlo haciendo para que esa autoridad me reconozca a mí. Lo malo es el abuso, como digo, por ambas partes. Y como vemos, lastimosamente, hasta en nuestras iglesias se puede dar de aquellas personas que pues exigen títulos
que están inclusive más allá de los que vemos en la escritura para sí mismos y exigen que haya una serie de requisitos para presentarse en un lugar, etcétera. Tristes ejemplos que pueden verse incluso en las iglesias. No hablemos del mundo, donde realmente las autoridades muchas veces abusan de su posición. Entonces, seamos cónsonos con lo que nos señala el Señor Jesús aquí y respetemos, apreciemos, pero siempre en su justa medida y dignidad. Esto es importante que se haga. Dice más, y que los hombres los llamen rabí, rabí, otra forma en que exageran estos fariseos y escribas. Rabí en arameo significa maestro mío. eh, y ese es el término que ellos deseaban que se les dijera. Se deriva del hebreo que significa mi señor y también tiene una connotación de grande o superior. Y es interesante que este término rabí, que viene a ser maestro, su raíz tiene que ver con alguien superior, alguien grande, porque precisamente la palabra maestro en el español viene del latín magister, y magister, del latín donde viene maestro, a su vez viene de magis, que es superior, como magno, ¿ves? Entonces, el término en el español maestro, a su vez tiene un parecido en cuanto a su génesis de lo que tenía el rabí, que era el maestro en el hebreo. Es decir, que era alguien que se consideraba superior. Entonces, de ahí que ellos quisieran o anhelaran que se les llamara rabí, maestro. Y en ese sentido, posteriormente, ese término fue usado para dirigirse a los que habían alcanzado una alta reputación como maestros de la ley, como maestros de la ley. De allí que llegó a significar maestro o doctor. Recuerdan que sobre todo Lucas utilizaba muchas veces el término doctores de la ley para referirse a los que enseñaban, los grandes rabinos o los escribas que conocían mucho de la ley. Entonces, este término tenía en sí, implicaba así, una distinción. Por eso anhelaban que se les llamara así. Y eso, pues, hay que tener cuidado cuando caemos en estos errores. Los escribas y los fariseos deseaban que se les llamara rabí, es lo que dice aquí el Señor. Y reclamaban un respeto mayor que el que se debía inclusive a los padres, porque decían ellos que los padres nos daban la vida ordinaria, pero los maestros, los rabinos, daban la vida eterna. Entonces decían ellos que esto debía ser todavía mayor el respeto para ellos que el que se le daba a los padres. Y para eso se apoyaban en Segundo de Reyes 2:12, donde Eliseo, el discípulo de Elías, llama a su maestro padre. En Segundo de Reyes 2:12, donde él es que dice que Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y ese era el texto que citaban para justificar que se les llamara padre. Ahora, Jesús aquí no prohibía que se reconociera a quienes enseñaban la palabra. Él mismo había aceptado el título de rabí en muchas ocasiones, o maestro, como en Juan 1:38, donde dice que volviéndose Jesús y viendo que le seguían, en este caso los dos discípulos de Juan, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él sencillamente aceptaba el término porque era costumbre para los maestros en Israel que se les llamara rabí. O sea, el problema no era el término, no era el título. Lo que él condenaba era el deseo de ser alabado y reconocido nuevamente. Por ejemplo, si yo voy por ahí exigiendo que me llamen doctor Montenegro, y si alguien me llama, José, ven acá. No, por favor, doctor. Eso está mal. Si alguien porque me conoce y sabe y me da ese título, o a un licenciado, o a un arquitecto, o a un, etcétera, cualquier cargo, pastor, ministro, etcétera, está bien, es merecido. Lo que él condena es el deseo de ser alabado y reconocido. Y de hecho es un honor para el que aprende de la palabra de Dios el respetar a quien le enseña, pero es una abominación de quien le enseña el codiciar honores de los que lo aprenden. Eso lo dijo Francisco La Cueva. Es un honor para el que aprende de la palabra de Dios el respetar a quien le enseña, pero es una abominación de quien le enseña el codiciar honores de los que la aprenden. Así que no caigamos en este error, ni de uno ni del otro lado, ni de los que exigen honor,
ni los que la dan inadecuadamente. Siempre adecuado, respeto, honor a quien lo merece y nada, no hay problema con eso. Pero el abuso es lo que hay que evitar. Nos quedamos aquí por ahora. Terminamos en la próxima ocasión con este texto, con este pasaje. Espero que te nos unas y hasta entonces que el Señor te siga bendiciendo.